Criar y educar es cada día más complejo. Por eso, desde WeCode creamos Puentes, un podcast para responder las preguntas que todos tenemos conversando con expertos. En este episodio, bullying cibernético. ¿Qué pasa cuando algo que empieza como un chiste termina lastimando? ¿Cómo detectarlo a tiempo? ¿Y cómo acompañamos a los chicos en Internet sin invadirlos ni controlar todo? Nos acompaña Roberto Balaguer, psicólogo especializado en adolescencia, educación y tecnología. A partir de este momento, construimos un nuevo puente. Roberto, gracias por acompañarnos. Un gusto. Empecemos por lo esencial. ¿Qué es el ciberbullying y cómo se diferencia del bullying tradicional que conocemos de toda la vida? Bueno, básicamente la diferencia es que se dan entornos, digamos, digitales, es a través de dispositivos, ¿no? Ya sea, puede ser mensaje de texto, puede ser grupos de WhatsApp, puede ser un meme, puede ser un sticker, puede ser una red social. Es decir, la diferencia es que se da, digamos, en un entorno digital, lo cual hace que no sea, digamos, básicamente cara a cara, ¿no? Y eso trae sus, digamos, particularidades, el hecho de que no sea cara a cara, cambia en muchos aspectos las dinámicas tradicionales que conocemos del bullying, que era mucho más acotado, ¿no? Es decir, cara a cara tiene límites, tiene localización precisa, vos tenés lugares que son como, si querés, como los más factibles o los más populares donde se dan esas cosas, que son en las instituciones educativas, en los clubes, antes en el barrio, ahora eso pasa mucho menos porque hay mucho menos barrio, mucho menos vereda, pero digamos el hecho de que no se dé ahí hace que, bueno, que las implicancias y las posibilidades de participación de los otros sean mucho mayores. Es decir, en un cara a cara vos tenés la posibilidad, por lo pronto, de evitar ese lugar, ¿no? Vos sos dueño de decir, bueno, dejo de ir al colegio, dejo de ir al liceo, alguien ahí te va a decir, che, pero capaz que no está tan bueno que no vayas, lo cual entonces dispara más rápidamente las posibles preguntas o preocupaciones, ¿no? Acá es algo que queda en general como a espaldas del mundo adulto. El mundo adulto, genéricamente hablando, es decir, docentes, directivos, adscriptos y también padres, madres, tíos, abuelos, ¿no? Entonces, el hecho de que suceda ahí tras bambalinas, ¿verdad? Hace, como decía antes, vos no puedas evitar esos lugares. No tiene, además de no tener una locación acotada, tampoco tiene un tiempo definido, es decir, podías pasarlo mal antes con el bullying tradicional en el horario de clase, ¿no? De 8 a 12, de 8 a 16. Pero por lo menos terminaba. Empezaba y terminaba y podías no ir y ese día tenías franco de bullying, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el ciberbullying no tenés esa posibilidad de evitación, ¿no? Es decir, está 24/7 potencialmente disponible siempre para que haya una audiencia permanente que esté no solo asistiendo, ¿no?, como en el bullying tradicional, sino que además la posibilidad de replicarlo, iterarlo, llevarlo a niveles, escalar el problema a niveles insospechados, cuando vos podés reenviar, podés modificar, podés agregar, ¿no? Y como en el ámbito además de Internet, genéricamente, la gente, digamos, tiende como a ser mucho más polarizada y mucho más, como decir, más extrema, digamos, en todas las cosas que hace, tenés todavía muchas más chances de que esto vaya tomando un cariz cada vez más grave. Entonces, no tenés lugar donde escaparte, no tenés un tiempo donde escaparte, ¿no? Y está disponible 24/7. Para el que lo sufre es realmente tormentoso, ¿no? Porque muchas veces lo que se ve es que están permanentemente los chicos o las chicas que les sucede algo de esto, chequeando su celular, chequeando una red social, a ver si hay algo más nuevo, ¿no?, que venga a que agregar. Les haya pasado. Claro, que venga a agregar, ¿viste?, algún comentario más,
otro condimento que hace que, bueno, que se vuelva a viralizar o que tome otro cariz. Entonces, es realmente, y además no tenés, de vuelta, tampoco es que te puedas mudar, que digas, bueno, me voy, me voy a vivir a Tacuarembó y en Tacuarembó. Sí, porque el celular va con uno mirá, y se lo va a llevar. Las redes te acompañan a todos lados. Está claro que es un tema súper preocupante. Quisiera, antes de meternos de lleno en la charla, dar un paso atrás y preguntarte cómo llegaste vos como psicólogo al mundo del bullying en su momento más tradicional y cómo has visto como la migración, o quizás en todo caso, no sé si es migración o es ampliación también al mundo digital. Sí, yo voy por el final, contesto que es, digamos, hay muchas más herramientas para hacer daño y el mal hoy. De hecho, yo llegué a la investigación sobre Internet, me metí en todo lo que tiene que ver con el abordaje de lo digital. En su momento se hablaba mucho de cibercultura, allá por finales de los 90, comienzo del 2000, cuando había muy poquita gente metida en estos temas. Y sabés que yo me metí a punto de partida de una situación de ciberbullying, ¿no? Estoy hablando de año 2000 en particular, donde habían en aquel momento, se llamaban tablones, ¿no? BBS, Bulletin Board System, y eran muy rudimentarios, pero alcanzaba eso para, con un nickname, que los chicos empezaran a hablar mal o decir cosas o difamar o denigrar a determinados. Y claro, ubicate año 2000, los padres no entendían nada. ¿Cómo que está en Internet? Claro, cuando recién había llegado. Primero, ¿qué es Internet? ¿Dónde está? La gente imprimía, me acuerdo, hasta hace poco lo tenía por ahí, quizás lo tengo todavía guardado, impresos esos tablones, ¿no? Donde decía fulano hizo tal cosa. Las típicas cosas, digamos, de adolescentes que antes se hacían fotocopiadas, se hacían en el ámbito de Internet, ¿no? Y claro, en aquel momento de verdad que nadie entendía, bueno, ¿qué se hace con esto? ¿No? ¿Cómo se hace para manejar? Porque no pasa, lo primero era, bueno, pero esto no pasa en el colegio. Bueno, sí, claro, no pasa en el colegio, es verdad, pero afecta al colegio, afecta a la comunidad educativa, ¿no? Y esa siempre fue una línea divisoria interesante, que siempre sucedió, ¿no? Es decir, no digo todas, pero muchas instituciones educativas intentaban como deslindarse de estos problemas, ¿no? Porque pasaban fuera del horario de clase. Pasó en la puerta, pasó en la esquina, ¿no? No tenían uniforme, y preguntaban, yo lo vi, yo hace 35 años que trabajo en la educación, preguntaban, ¿pero tenían un uniforme o no? Y ahora parece gracioso, ¿no? Pero en aquel momento era una pregunta que era, digamos, era válida, ¿no? Como decir, bueno, si no tenían uniforme, no estaban representando al colegio, ¿no? No importaba si se habían agarrado los tortazos en la esquina o habían roto esto, lo que fuera. Y bueno, y acá pasaba lo mismo, ¿no? Los padres y las instituciones no lograban meter ese nuevo fenómeno, ¿no? en la dinámica anterior, y bueno, y trataban de forzarlo para un lado o para el otro, y bueno, y ahí yo diría que yo me di cuenta que ahí esto de Internet no era solo una tecnología, ¿no? Sino que detrás de ello había toda una nueva forma de configuración, digamos, de los vínculos, de la sociedad, de las formas de estar en el mundo. Y ese es el germen de mi primer libro del 2003, que lo escribí entre 2001 y 2002, y se publicó en 2003, que se llamó Internet, un nuevo espacio psicosocial, ¿no? Y en ese momento, yo no recuerdo, pero ponele que anduvieran entre 50, 80, no más de 100 millones de personas conectadas, ¿no? a Internet. Y eso ya fue suficiente para replicar esos mecanismos capaz de la vida más tradicional. Sí, claro. O sea, todos los condimentos, ¿no? de ese hardware humano que tenemos y que lo llevamos a todos lados, ya era suficiente para empezar a mostrarse. Y bueno, y así que en realidad mi historial, digamos, de investigación comienza con un episodio de ciberbullying. ¿Cómo hacemos como adultos, todos quienes estamos tanto en el mundo de la educación como familias, para darnos cuenta que algo está mal? Bueno,
Mirá, yo siempre digo, frente a esta pregunta que es válida, digo, mira, lo más importante no es, en definitiva, darse cuenta si, o sea, cómo darse cuenta si le está pasando ciberbullying. Creo que lo más importante es darse cuenta si hay algún cambio, sea por ciberbullying, sea porque está deprimido, sea porque tiene un problema de pareja, se peleó con un amigo. Entonces, lo primero es decir, cuando un chico, digamos, duerme bien, tiene amigos, ¿no? Más o menos va al colegio, al liceo, a la escuela, ¿no? Y sonríe cada tanto, más o menos está bien. Lo que uno empieza a ver, para responder sí a tu pregunta, que siempre que sean situaciones, digamos, que son de corte, ¿no? que empiezan a horadar la autoestima, horadar, ¿no? la confianza, se empiezan a dar cambios diversos, ¿no? Cuanto más chicos son, siempre el cuerpo es lo más afectado, ¿no? Entonces, tenés el dolor de panza, el dolor de cabeza, y todas las variaciones de dolores que puede haber, ¿no? Los más chicos en general tienden a somatizar. Los más grandes ya empiezan, digamos, a elaborar más psíquicamente, ¿no? Entonces, empiezan de repente a meter excusas, que no le gusta, que no, que fulano, digamos, buscar otras razones válidas, ¿no? para no ir o para evitar determinadas situaciones o para justificar un cambio, ¿no? Venía con un grupo de amigos y de repente todo el día y de repente cortó, no se ve más, ¿no? O lo ves que está todo el día pendiente del celular, pero no en formato, digamos, interesado, sino en formato nervioso. Preocupado, ¿no? Es decir, claro. Preocupado, ansioso, ¿no? Pendiente todo el tiempo. Entonces, esas serían como algunas, o sea, sube la ansiedad, puede haber más irritabilidad, es decir, todas cuestiones que te están mostrando que hay algo, que hay un malestar ahí de fondo y que a veces, de vuelta, les cuesta mucho, ¿no? A los chiquilines les cuesta mucho, a los varones antes cara a cara. El ratio bullying-ciberbullying también cambia, eso es interesante en cuanto a género, ¿no? En el bullying tradicional, digamos, básicamente era una cuestión de varones. Hoy eso ha cambiado también, ¿no? Hoy vos vas a muchos lugares y la mayor parte de los insultos, de los agravios, o inclusive de las peleas se dan entre mujeres. Y se dan entre mujeres, ¿no? Lo cual, bueno, es algo que a los más veteranos nos llama más la atención, ¿no? Pero inicialmente, cuando se empieza a dar los fenómenos de ciberbullying, el ratio también era mayor en chicas. ¿Por qué? Porque, digamos, las chicas son más del ataque denigratorio, ¿no? O de la exclusión, a diferencia de los varones, que en general el ataque es más o físico, o verbal, o simbólico, a través de, digamos, de romperte la mochila, o tirarte un cuaderno, yo que sé, al agua, ¿no? En fin. En cambio, ahí hay dos condimentos: la posibilidad de exclusión y luego el anonimato, ¿no? Entonces, la posibilidad, digamos, de al no ser tan confrontativo, al no ser tan cara a cara, el anonimato dio elementos para que gente que en un contexto cara a cara no hubiera hecho esas cosas, amparándose en el anonimato, le dio como más armas como para animarse, ¿no? Y después generar fenómenos utilizando las tecnologías como para excluir, es decir, mostrar una foto en la cual estamos vos y vos que supuestamente deberías estar acá, justo donde estás, pero te lo mostramos, ¿no? O armamos un grupo y decimos que vamos a ir a tal lado y no vamos, pero va uno de allá y está filmando cómo va ese que es o esa que es excluida, ¿no? Entonces, lamentablemente, en ese sentido, la tecnología, por facilidad, por disponibilidad, por distancia con el otro, que hace que sea más fácil que yo
si no te veo, si no veo tus reacciones, si no veo el impacto emocional que tiene, de alguna forma es más sencillo, ¿no? Bueno, decirte, criticarte, decir cualquier cosa, ¿no? Pero además están los factores también grupales. Es decir, a veces no es que yo tenga algo contra vos. El tema es que la dinámica del grupo hace que, bueno, vos sos el que quedaste ahí en ese lugar. Y si yo quiero dos cosas: uno, protegerme yo, ¿no? Y dos, encajar, es decir, estar dentro de esa dinámica, a veces, ¿no? También tengo que tirar una piedra, no porque te deteste, no porque te odie, no porque en realidad quiera hacerte daño, sino que porque se volvió la dinámica propia. Se volvió la dinámica, ¿no?, terrible de esos grupos donde hay un liderazgo, digamos, negativo, ¿no? Digamos, los liderazgos pueden ser de muchas formas. Sí, que tomó a alguien de chivo expiatorio. Exacto, y que ese chivo puede ser variable, ¿no? Es decir, pero siempre en general es cuando no sigue, y esto pasa a veces más en chicas, ¿no? Cuando no siguen determinados lineamientos, es decir, vos podés vestirte de beige, de negro y de azul, pero de rojo no, ¿no? Entonces, si es de rojo, pongo un ejemplo absurdo, ¿no? Pero digamos que hay ciertas reglas que se van imponiendo en esas dinámicas por alguien que es muy rígido, que de repente es muy narcisista y que no quiere, no permite, ¿no? Y obliga a los otros a llevar esa dinámica. Y no hay alguien, ¿no? Vos hablabas hoy del victimario, ¿no? La víctima en la audiencia, y no hay una voz opositora, ¿no? Que en esto es clave. Sí. En esto es clave. De hecho, justamente una de las cosas que me parece interesante hablar es, porque en esta consulta que yo te hacía de cómo nos damos cuenta, vos arrancaste directo para el lado de, bueno, cómo podemos identificar cambios en el humor o cambios físicos, uh-huh. Y a ninguno de los dos o a casi nadie innatamente le saldría que lo primero que nos va a permitir darnos cuenta es que nos lo vengan a decir, porque a veces es algo que evidentemente es difícil de compartir, de abrir. Entonces, porque es muy humillante. Claro. Porque, es decir, a nadie le gusta pasar por eso, y cuando vos, y mientras no se sepa, mientras decís, bueno, esto va a pasar, no siempre el razonamiento en general es, bueno, ya esto va a terminar, va a pasar, falta menos, falta poco, ¿no? Bla, bla, bla. Y claro, y mostrarlo, decirlo, es humillante, ¿no? Porque es como mostrarse, bueno, de que en definitiva uno no está teniendo la posibilidad de defenderse adecuadamente. Y a veces es cierto eso, muchas veces o algunas veces, pero otras veces en realidad lo que se pierde de vista es que no habría por qué tener que defenderse, ¿no? Es decir, porque no tendríamos por qué avalar que alguien atacara, ¿no? Entonces, porque digo esto porque muchas veces esto es un punto a veces controversial, ¿no? Decís, bueno, vos ves que hay chiquilines que potencialmente podrían ser víctimas, pero, digamos, ponen límites, se defienden, se hacen respetar y no les pasa nada, ¿no? Y aquellos otros que no lo logran y ahí sí quedan en ese lugar hasta que a veces logran salirse y cambiar, ¿no? Entonces, sí tenemos que enseñar, digamos, a poner límites, a cuando uno no puede resolverlo, acudir a un adulto, tener un adulto referente, un adulto disponible, ¿no?, para hacerlo. Pero más allá de todo eso, lo que también hay que entender es que alguien que está atacando, ¿no?, alguien que está, digamos, necesitando denigrar, excluir, atacar, generar, digamos, dañar la reputación de un tercero, no es alguien que esté bien, ¿no? Entonces, también es alguien que está sufriendo, solo que su manera, digamos, de sufrir es socializar esa miseria, ¿no? Es decir, yo me siento mal y bueno, y me llevo a alguno conmigo, ¿no? Eso es algo que hay que decir y compartir con quien está siendo atacado, o te hago la pregunta de, una vez que entendimos esto, y sobre todo, por ejemplo, pensando en el ciberbullying, que es más difícil de detectar, porque como vos bien decías, pasa muchas veces a puertas cerradas, pasa dentro de mi cuarto, no me doy cuenta y demás. Supongamos que logré detectar que hay un cambio,
que me acerco a mi hijo, hija o algún chico que conozco y que identifico que está pasando por algo, digámosle, fuera de lo común o que nota algún cambio y quiero entablar esta conversación. Voy desde ese lado, desde el lado de entender qué es lo que le está pasando al agresor o preguntarle cómo se siente o cómo encaramos esa conversación. Te puedo decir lo que muchas veces pasa y que no debería pasar, ¿no? Es en una institución educativa hay una denuncia de que fulano, ¿no? Denuncia de la propia víctima, denuncia de terceros, muchas veces es de terceros porque la víctima lo dijo, pero no encontró eco y tampoco quiere complicarse la vida, entonces muchas veces son terceros. El tema es creer ingenua o de forma muy naive de juntar a los dos y decir, bueno... que hagan las paces. No, sí, hagan las paces. Vos fulano, vos tenés algo con fulano y el victimario, ¿qué le va a decir? Sí, en realidad sí, pero bueno, ahora te voy a decir que no. O sea, y el otro pobre, digamos, está ahí sabiendo que me ha tocado ver situaciones, no, pero él es mi amigo, yo lo quiero mucho, y vos sabés que eso es falso, extremadamente falso, ¿no? Y que además esto va a traer cola, es decir, salido ahí, la próxima vez que me denuncien cosas, esto va a ser peor, ¿no? Entonces, porque son justamente las lógicas de anular al otro, ¿no? De pasarle por arriba, de no respetarlo. Muy pocas veces eso tiene efecto, ¿no? Lo que tiene efecto es decir, bueno, mira, nosotros en esta institución, en este club, en este liceo, en lo que sea, ¿no? Abogamos por un buen trato, no por una convivencia pacífica. Podemos tener dificultades, podemos tener roces, podemos tener discusiones, sí, pero digamos, tenemos tolerancia cero, ¿no? A ese tipo de ataques gratuitos. Porque a mí me puede no gustar esto, lo otro, 500 cosas, ¿no? Pero nada, y eso hay que entenderlo claramente, nada de eso a mí me da el derecho de atacar al otro. Puedo no ser su amigo, puedo... hasta te diría, bueno, mirá, llegado el caso, si tengo que hacer una reunión y prefiero que no vaya porque realmente siento que, bla, bla, bueno, hasta uno podría entender eso, ¿no? Como una cosa evitativa. No todos menos fulano, sino, bueno, hacer una cosa más acotada, pero nada te da el derecho de atacar, ¿no? Entonces, y eso es clave porque, digamos, para una buena convivencia... Vos tenés que, no tienen que ser todos amigos, porque es una utopía, nunca sos amigo de todos, ¿no? Sos amigo de algunos, íntimo amigo de otros, si tenés suerte, compañero de algunos y conocido de otros, ¿no? Pero, digamos, lo que hay que bregar es por una buena convivencia pacífica, ¿no? Donde esas diferencias se respeten. Esta charla me imagino que tiene mucho más componente para con el agresor, que tiene que entender que sus formas o sus actitudes no son avaladas por la institución o por el entorno. Entonces, ahora te hago la pregunta del otro lado, es qué buena conversación podemos tener con quien está sufriendo para poder apoyarlo y que de alguna forma sienta que puede salir de esa situación. Bueno, por eso, lo principal es que no se sienta solo en esto, porque lo peor es el desamparo, ¿no? Es decir, me atacan, yo digo y no pasa nada, o me minimizan o todavía me responsabilizan a mí de no ser capaz de defenderme, ¿no? Entonces es como una doble victimización, porque digamos, de vuelta, si te defendés, sí es un plus, ayuda, pero no parte de eso. Claro, el problema no está ahí. El problema no radica ahí, o sea, eso es un antídoto, ¿no? Es una vacuna que vos tenés frente... Pero el tema es que hay un virus, ¿no? Hay algo que no debería estar, ¿no? Y no debería estar no solo por los otros, sino también porque ese mismo también es otro sufriente, ¿no? Y eso muchas veces, yo siempre digo, la mayoría, a mí me ha tocado ver malos, ¿no? He visto malos, pero la mayoría que he visto son bobos, ¿no? Hay gran mayoría de bobos en relación a los malos, por suerte. Lo que pasa es que los bobos pueden ser muy malos. Sí, hacer sufrir mucho al otro. Hacer sufrir muchísimo, ¿no? Por las razones equivocadas, por tratar, digamos, de
de llamar la atención, por tratar de mantener un lugar de privilegio, por hacerse ver, por ser mirado, bla, 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 ¿no? Bueno, pero ahí ya tenemos 2 piques o consejos concretos, que es esto de no intentar juntar como para resolver como si fuera una pelea de niños, porque no lo es, y muchas veces hay un problema más subyacente y de más larga data, que está bueno verlo así. Y también acompañar a quien está en el lugar de víctima para que no se sienta solo y no exigirle, que muchas veces como adultos nos surge eso de exigirle la defensa y la contraposición o el enfrentamiento, cuando en realidad capaz que no necesariamente es lo que tiene las habilidades o las capacidades para hacer. Que de vuelta, si lo puede hacer, genial, porque va a ser una habilidad para su vida, porque se va a encontrar seguramente a lo largo de su vida con gente complicada, ¿no? Pero en el ámbito educativo nosotros tenemos que bregar por una convivencia saludable, ¿no? Sí, no tiene que ser la primera herramienta. Claro. No hay, de alguna forma no hay derecho, ¿viste? Y te lo dicen los padres, ¿no? Bueno, no hay derecho a que le arruine la infancia o la adolescencia. Y es cierto, vos, cuando vos sos padre, vos querés que, digamos, que tu hijo no sufra, ¿no? Y preferís sufrir vos a que sufra tu hijo, ¿no? Cuando ves eso, te da una sensación de impotencia muy, muy grande. Clarísimo. Roberto, te pregunto, ¿qué podemos enseñar a nivel de educación digital, ahora pensando específicamente en el mundo digital, tanto a nuestros hijos como a nuestros alumnos, para que puedan tener un manejo más seguro y para que mismo puedan identificar estas situaciones cuando están naciendo y antes de que hayan escalado y se haya convertido en la lógica del día a día? Muchas veces, digamos, cuando vos empezás como a hacer el embudo, decís, bueno, ¿dónde se inició todo esto, no? Y muchas veces se inició en una decisión, ¿no? Es decir, a alguien le pareció gracioso subir. Yo, por ejemplo, muchas veces en los talleres hago esta dinámica. Le digo, mirá, justo cuando ustedes se estaban preparando, yo saqué una foto y la miré y había uno que estaba perforándose las fosas nasales, ¿no? Parecía buscando petróleo. Entonces todos empiezan a pensar, lo habré hecho, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué hago? ¿La subo a mi Instagram? ¿No? Mi Instagram es @Roberto Balaguer, ¿qué les parece? ¿Lo subo? Y ahí vos ves, se dividen las aguas, ¿no? Depende mucho de la institución, las edades, los colegios, bla, 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 ¿no? Pero siempre tenés alguno que dice, sí, dale, ¿no? Subirlo porque le parece gracioso. Y pierde, ¿no? Y es uno de los piques que me pedís. Es decir, bueno, para que sea gracioso se tienen que reír las dos partes, ¿no? El que genera el chiste y el que es el objeto, ¿no? Entonces, un apodo que al otro no le gusta no es gracioso, ¿no? Puede ser ocurrente, ¿no? O sea, no vamos a ser hipócritas, puede ser ocurrente, pero repetirlo, ¿no? Que lo va a instalar a alguien que no le gusta, termina siendo algo que es invasivo, ¿no? Que es denigrante. Subir una foto de alguien en determinadas circunstancias, como esa que yo pongo como ejemplo, ¿no? O el que estaba dormido en el campamento y se babió y yo qué sé, o se le veía una parte, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Primero es pensar que para que sea gracioso, ese que es el objeto también tiene que reírse. Y ojo, porque a veces también hay chiquilines que necesitan tanto la atención que prefieren ser buleados a no ser mirados, ¿no? Entonces, ni siquiera en todos los casos eso es aplicable. Y lo otro es, que es algo que es clave, yo diría, para la vida, que es el yo futuro, ¿no? Yo siempre le digo a todos los chiquilines, le digo, mirá, ustedes piensan, ¿no? Vos tenés el coso acá, es decir, bueno, si yo subo esto mañana, ¿no? ¿Me voy a arrepentir? Si la respuesta es no, seguro, dale para adelante. Mandá el meme, el sticker, reenviar la foto, lo que vos quieras. Si la respuesta a esa pregunta es no sé, bueno, aguanta. No lo hagas, ¿no? Porque por algo no estás seguro. Y si, ni que hablar, si la respuesta es seguramente me voy a arrepentir, bueno, frenate, ¿no? Y acá viene la otra parte de esto, que es, además de la toma de decisiones, es la gestión de las emociones. Porque
digamos, esos errores o esas decisiones incorrectas se dan en un contexto de muchas veces mala gestión de las emociones, ¿no? Entonces, vos estás enojado, estás furioso, bueno, no es momento para tuitear. Si tomaste 1 litro de cerveza, tampoco es momento para tuitear, eso va para muchos tuiteros. Si estás en un contexto de euforia, ¿no? Tampoco es el momento de repente para subir esos comentarios, yo qué sé, a Instagram, ¿no? Entonces, toda la emocionalidad trae aparejado riesgos, ¿no? Entonces, esto no quiere decir ser el Dalai Lama, ¿no? Pero sí se trata de cuidarte vos y cuidar a los otros, ¿no? En un adecuado equilibrio, ¿no? Entre cuidarte vos, porque lo que decís vos de otros habla más de vos que de los otros. Entonces, y además, suponete que eso te salga mal, de vuelta vas a tener una audiencia fenomenal, ¿no? Que va a estar hablando de vos. Y hago nota al pie porque todo es relativo. Hay gente que prefiere eso. Está clarísimo, ¿no? sí. De hecho... por la notoriedad. Por la notoriedad que eso trae consigo, ¿no? Entonces, fíjate que curioso, como hay gente que, bueno, prefiero que hablen mal de mí a que no hablen. Bueno, ¿no? creo que ahí como adultos y como familias, una de las cosas que podemos hacer es darle perspectiva a los chicos, de decir... Hay cosas que en la adolescencia, sobre todo, pueden parecer graciosas y pueden parecer que nos dan ese lugar. Y a todos nos ha pasado. Creo que de grandes miramos para atrás y dijimos, ¿cómo yo hice esto? ¿Cómo en su momento me mandé esta macana que hoy en día hasta me arrepiento y digo, ojalá pudiera volver el tiempo, que ya está, no lo voy a poder hacer? Pero creo que en esas cosas, esa perspectiva nuestra de fomentar esas conversaciones para hacerles notar estas cosas, ¿no? De cómo gestionar sus emociones y cómo de alguna forma ir aprendiendo cuándo son buenos momentos para qué cosa. Porque... ¿Y cómo gestionas al otro, Brian, la identidad digital? ¿No? Porque en un momento en Estados Unidos, ahora no sé si lo están haciendo o no, pero en un momento habían tomado la moda, que a mí me parecía que estaba bueno, y de cuando entraban al college, entraban a la universidad, les pedían que cambiaran sus cuentas de redes sociales. ¿Por qué? Porque yo le decía, mirá, ustedes ahora están entrando en una nueva etapa, ¿no? Donde empiezan a gestar su profesionalismo, ¿no? Y todo lo anterior es dudoso de que vaya a aportar buenas cosas. Entonces, mejor corten con eso y arranquen de vuelta. Sí, eso que decís, de hecho lo hablábamos en otro de los capítulos de la huella digital y cómo uno también a veces no es consciente como adolescente que si no hace ese reseteo que vos comentás, eso igual lo va a acompañar. Y bueno, a nadie nos gustaría, creo, de grandes, arrastrar un historial en donde le hayamos hecho daño o hayamos hecho sufrir a otro. Creo que quedan como varias puntas para que conversemos en familia y con los chicos, sobre todo de cómo ir concientizándolos. No sé si ahí estás de acuerdo con esto de que incluso podemos fomentar estas charlas antes de que el problema aparezca y cuando todavía tenemos espacio para que los chicos que hoy en día están potencialmente no implicados en ninguno de estos conflictos puedan justamente detectarlos a tiempo y evitarlos tanto de un lado como del otro. Sí, sí, son charlas que son importantes porque, digamos, los mecanismos de autorregulación recién terminan de consolidarse sobre finales de los 20 años, ¿no? Casi sobre los 30 años. Entonces vos fíjate que todo el gap que tenés, ¿no? De posibilidad de macanearla, ¿no? Y hoy la identidad digital es tan o más importante que la analógica, ¿no? Entonces, el cuidado de eso puede significar el éxito o el fracaso, la continuidad o discontinuidad. Yo recuerdo un par de casos, al menos de a los chiquilines que les gusta mucho la actividad deportiva, el fútbol, ¿no? Le digo, chiquilines que pudieron haber tenido una carrera profesional y se les cercenó por comentarios hechos en Twitter.
que ni siquiera su DT los vio. O sea, son terceros que vienen y dicen, mira lo que puso fulano, ¿no? Y bueno, fulanito, mira, sos prometedor, pero nosotros no queremos en el club, no queremos en la selección, ¿no? Pero cosas tan sonzas como, digamos, de quién sos hincha. Imagínate, ¿no? Pero pasa acá con Nacional, Peñarol, ¿no? Bueno, ha pasado con el Real Madrid, Barcelona, ¿no? Y termina siendo un calvario. Entonces, Sí. es difícil porque a la vez es un momento también expansivo, es un momento, ¿viste? Sí, de mucha de necesidad tomar de riesgo, expresión. de expresión, de tomar riesgo. Entonces, el problema acá es que queda documentado. Entonces, una cosa es el riesgo indocumentado, ¿no? Que alguien venga y te cuente, no, porque fulano, cuando era, no, te contarán, no, porque tu padre, tu tío, tu abuelo, bueno, pero ahora, acá aparece el video de tu padre, tu abuelo, tu tío, ¿no? Tu hijo haciendo esto, ¿no? Y si le sumás una capita más, que como vos decías al comienzo de futurología, lo que viene ahora con inteligencia artificial, ¿no? Es escalofriante. Bueno, de eso mismo te quería, para ir redondeando, cómo lo vemos de acá en más, porque, por ejemplo, en otros capítulos hablábamos Ujú. ahora de la posibilidad de crear estos deepfakes y cómo podemos justamente generar imágenes, videos y demás de cosas que no existen partiendo de materiales que existen. Entonces, ¿cuáles son como los principales riesgos que vos ves de acá al próximo tiempo? Bueno, yo podría decirte, cuanto menos material tuyo haya, mejor, ¿no? Sería como una forma, digamos, de precaución. Pero a la vez, digamos, el mundo en las redes, ¿no? El lugar que ocupan, las pertenencias se forjan a partir de eso. Entonces, es como un pedido que, bueno, no sé si es factible de llevarlo realmente a cabo, ¿no? Yo abogo mucho más por, digamos, por sentar las bases de una buena, de un buen trato, de una buena convivencia, ¿no? Y lo que decía hoy, respetarte vos y respetar a los demás, ¿no? Entonces, y de vuelta, y para que sea gracioso, ¿no? Tiene que haber eso. Ahora, en un mundo tan polarizado, tan politizado, ¿no? Tan, digamos, de los extremos, es difícil, ¿no? Que eso una expresión de deseo, pero yo creo que es difícil que eso cuaje. La gente tiene, en algunos campos, en algunos campos tiene como más conciencia. Yo me acuerdo hace ya unos cuantos años atrás, cuando había algún video de esto que se viralizaba, sobre todo más de orden íntimo, más sexual, de alguien conocido, se viralizaba. Hoy hay mucha más conciencia del impacto, ¿no? Destructivo que eso tiene, y no tengo data así firme para decirte, pero tengo la impresión, la percepción de que somos como más cuidadosos con eso porque sabemos del potencial daño que tiene. Ahora, eh, en manos de alguien, ¿no? que está, que está alterado, en manos de alguien que tiene intereses, en manos de alguien que no está pasando por su mejor momento, las herramientas que existen hoy, ¿no? Es como tiene un arsenal ahí Sí, para hacer lo que sea, ilimitado. ¿no? Entonces, no sé si soy muy optimista al respecto de eso. Bueno, pero por lo menos, aunque no sea lo que quisiéramos el mundo ideal, creo que concientizarnos y dar estas charlas es un primer paso. ¿Cómo no? Roberto, para terminar, siempre nos gusta cerrar con un consejo o algo práctico que me pueda llevar a la próxima mesa familiar para conversar. ¿Qué le dirías a esas familias? A esas familias, y que hoy lo que está más en menos es la comunicación, ¿no? Lo que está más atacado, está todo mediatizado por videos, por reels, ¿no? O sea, todo lo comunicamos a través de un meme, un mensaje. Volver a esas bases de la comunicación, del cara a cara, de realmente saber e interesarme por cómo estás, ¿no? El mundo de Internet, siempre digo, es súper interesante. Para los que somos curiosos, podríamos quedarnos
todo el día, sin problema, ¿no? Cuando yo recién me descubrí Internet, ¿no? Y empecé a meterme, realmente era una cosa adictiva. Imagínate lo que era, o sea, hoy nos reiríamos si vemos lo que eran esas páginas, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Y hoy mucho más. Ahora, lo verdaderamente importante pasa por otro lado, ¿no? Pasa por esa mesa. Ojalá, si tenés la posibilidad de tener una mesa, ¿no? De tener comida, de tener familia y de poder conversar, primero ya sos rico, ¿no? Primero ya sos rico, ¿no? Y si además podés hablar, digamos, de cómo le fue en el día, de qué planes tiene, de las dificultades, y hablar, pero sobre todo escuchar a los otros, ¿no? Generar un ambiente de confianza y de contención. Mirá, él es la vacuna, ¿no? Si logras eso, es la vacuna, ¿no? Contra, no te digo todos los males, pero buena parte de los males. De los males propios, de los males ajenos, ¿no? Y si no, por lo menos van a saber todos que mañana de vuelta pueden juntarse en esa misma mesa con esas mismas personas, ¿no? Y tener una nueva conversación sobre lo que sucedió ayer. No es fácil, pero sí que es importante, así que... Lo importante nunca es fácil. Queda la tarea puesta. Gracias, Roberto, por este rato. Puentes es una creación del equipo de WeCode. Conducción, Brian Jaffe. Producción general, Lucía Bisnever. Diseño, Isabela Epstein. Comunicación, Yendo. Este podcast fue grabado y editado en el estudio Guanaclap. La producción audiovisual es de Distrito. Podés escuchar todos los episodios en Spotify y YouTube.